Hola, yo soy María Florencia Gaete Bustos, mejor conocida por mis compañeros como Mar. Y yo soy Julieta Carrizo Núñez, aunque me pueden decir Juli, y les damos la bienvenida a nuestro podcast sobre la vida marítima. Hoy vamos a hacer un recorrido profundo sobre la vida submarina, aquel ecosistema que es tan importante para nuestro planeta y que sin ser conscientes de ello estamos poniendo en riesgo. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Sabías que más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua? Ese sistema tiene el nombre de hidrosfera e incluye mares, océanos, ríos, lagos, glaciares y básicamente todo lo que fluye o se congela. Y aunque no lo veamos, los océanos producen más de la mitad del oxígeno que respiramos y absorben una enorme parte del CO2 que generamos. Cuidarlos no solo es proteger el equilibrio de nuestro medio ambiente, sino también nuestra propia vida como seres humanos. Vamos al siguiente tema, recursos marinos, o también conocido como el límite de lo infinito. Durante mucho tiempo se creyó que el mar era inagotable. Hoy sabemos que esa respuesta es incorrecta. La sobrepesca, la minería submarina y la explotación descontrolada de recursos como el petróleo han estado poniendo en jaque a muchas especies y ecosistemas marinos. Por eso es necesaria una gestión sostenible, pescar sin agotar, cuidar sin destruir y respetar los ritmos de la naturaleza. El océano no es un recurso infinito, es un ecosistema que alberga vida, millones de especies submarinas, y todas tienen el derecho a ser protegidas. Ahora vamos al tercer tema, energía marina. También se habla del mar como fuente de energía limpia, olas, corrientes, mareas, incluso turbinas eólicas. Sí, y aunque suene prometedor, también genera muchas controversias. Estas turbinas pueden alterar ecosistemas, afectar rutas migratorias de aves y generar ruido submarino. ¿Pero eso siquiera cuenta como una solución? Y puede ser que sí, pero solo si es planificado con criterios puramente ecológicos y no solo desde el lado económico. Pasemos al cuarto tema, ecología marina, o también conocido como equilibrio profundo. Bajo del mar todo está conectado. La ecología marina estudia esas redes invisibles entre especies, hábitats y procesos vitales. Así como los arrecifes de coral, que se encargan de dar refugio al 25% de la vida submarina y también protegen nuestras costas. O los manglares, que son criaderos de peces, filtros naturales e incluso barreras contra tormentas. Y no olvidemos las costas donde nacen tortugas, anidan aves y se construye vida. Es una de mis partes favoritas en esto. Pero todos estos ecosistemas están amenazados por el cambio climático, el turismo no regulado y la contaminación. En resumen, preservarlos es una buena manera de proteger al mar. El aumento del nivel del mar es una realidad, y aunque suene lejano, ya hay países que lo están perdiendo todo. Tuvalu, Kiribati, las Maldivas, naciones enteras que están desapareciendo bajo el agua. El mar está ganando terreno, pero no por elección. Todo esto es consecuencia del calentamiento global que nosotros mismos estamos provocando como seres humanos. Ahora nos toca el siguiente tema, océano y derechos. La pregunta importante aquí es, ¿de quién es el mar? En respuesta, una gran parte del océano es internacional, es decir, no pertenece a ningún país. Ahí es donde entra en juego el derecho del mar, que se encarga de regular la navegación, la pesca, el uso de recursos naturales. Pero la realidad es que hay vacíos legales, explotación sin control y mucha pesca ilegal. Necesitamos una gobernanza global real. El mar no tiene fronteras, pero sí límites. El tema 7 es la contaminación. Cada año millones de toneladas de plástico llegan al océano y se quedan ahí, fragmentados como microplásticos. Estos pasan a los peces, y de los peces a nosotros. Pero también existen contaminantes menos visibles. Químicos, metales pesados, ruidos que desorientan a delfines y ballenas. El mar se está intoxicando, y la cura no depende de nadie más que de nosotros, los seres humanos. Tema 8, cultura y memoria del mar. El mar también es cultura. Para muchos pueblos es origen, es madre y es memoria. Desde rituales africanos hasta canciones de pescadores latinoamericanos, desde leyendas polinesias hasta incluso saberes ancestrales. En resumen, proteger el océano es también proteger las culturas que lo habitan. Hoy hicimos un recorrido, aunque breve, profundo. Hablamos de ciencia, energía, cultura y derechos. Y esperamos que este recorrido les haya brindado una nueva forma de ayudar a la vida marítima. Cada decisión tomada cuenta,
desde lo que nosotros mismos elegimos consumir hasta lo que exigimos como ciudadanos. Y sin nada más que aportar, nosotras nos despedimos y les deseamos un buen día. Esperamos que este pequeño podcast haya resultado de su agrado. Muchas gracias por escuchar. Estamos Juli y Mar otra vez, pero esto va a quedar como tomas falsas. Hola, somos el grupo 2. Somos el grupo de biología marina. Ok, esto sí va a quedar como tomas falsas, básicamente explicando el proceso de todo lo que hicimos detrás de este podcast, dándole un toque personal. Relatando cómo lo hicimos. Primero y principal, porque habíamos hecho primero un guión que duraba 15 minutos, después hicimos otro guión, que nos quedó más o menos en 6 minutos aproximadamente. El resumen. Claro. Vimos que obviamente nos faltaba un minuto, no queríamos alargarlo más, así que decidimos tomarnos el tiempo de, después de días de grabación, ponernos a hablar y decir cómo fue todo esto para darle un toque personal porque estaba muy robótico. En su mayoría voy a hablar yo, porque la edición de video me encargué yo, es algo de lo que me gusta bastante. Y bueno, el proceso del video fue en su mayoría en llamada. Las únicas partes que no fueron en llamada fueron los saludos. Claro, la grabación. O sea, todo lo que fue de práctica fue en llamada. Claro, la planificación fue en llamada, así. Lo que no fue en clase, obviamente, fue en llamada. Y lo que no fue en llamada fue grabar. Correcto. Lo que podemos decir que no fue en ningún momento practicado ni nada fueron los saludos y al final, porque ya estábamos muy tentadas a reírnos, porque empezó con seriedad de tenemos que hacer tal cosa y tal cosa, pero se terminó volviendo más chiste que otra cosa, así que eso se nota en algunas grabaciones donde nos terminamos riendo o donde quedaron los tonos chistosos que habíamos hecho como broma porque ya nos estábamos riendo bastante. Uno de esos fue Tuvalu. Yo decía muchas veces Tuvalu con un tono diferente y María empezó a decirlo de Doctops, como toda entrada de Doctops, así que eso lo dejamos, bueno, no Tuvalu, sino de Doctops. Y también quedó algunas escenas donde yo terminé riéndome, un ejemplo al final, que terminó saliendo una risa mía. Claro, fueron muchas veces grabar la misma parte porque o nos confundíamos o justo había algo que interrumpía. Yo estaba con mis gatos, entonces pasaban y se escuchaba cada tanto ronroneo, entonces muchos de esos audios los tuve que borrar. Sí, lo mismo conmigo, solo que conmigo se escuchaban puertas y también se llegó a escuchar cuando tiraba algo porque estamos grabando, vamos a tirar 80 cosas por acá, los fantasmas de la ópera. O a veces simplemente no salía, o sea, es como que tratabas de decir y sonaba raro, justo se te iba la voz y te frustraba y... Te falta una palabra. Sí. Yo con Posca que lo dije 80 veces hasta que ya parecía española ahí. Hostia, verdad. Otra cosa, le pedimos a la IA, porque ya estábamos con el chiste, nombres para el podcast que fueron latidos del mar, latidos del océano. Yo le decía latidos del corazón porque no me acordaba. Entonces también hay tomas falsas de que era básicamente despidiéndonos con esos chistes. La música que puse de fondo en los videos, esto ya es parte de la edición, que yo me encargué porque es una de las cosas que más me gusta. La edición de por sí fue fácil, agarró los audios y los cortando, pero no sé exactamente dónde estaban, concordando exactamente con el guión, y dejando ciertos espacios para respetar y mostrar cuál es la diferencia entre un tema y el otro. Después de música de fondo puse específicamente música de videojuegos. Yo pienso que la música de videojuegos literalmente está inspirada para estar de fondo, una música que puede transmitir distintas emociones. Y teniendo en cuenta, puse una del juego Kingdom Hearts, con unas olas específicamente porque al principio del juego sucede en una isla, entonces es normal escuchar muchas olas. Y queda bien con la ambientación, o sea, literalmente estamos de vida marina, hablamos a veces de costas, entonces listo, chao. Después la música que seguramente está escuchando de fondo es de Zelda, es una canción más tranquilita, mostrar más seriedad y en la otra ya más relajación porque esta es una parte donde nos mostramos a nosotros mismos básicamente. Ahora, el video... Yo hice los audios como pensando para hacer un video, el cual básicamente va a ser subido a YouTube y después ese video de YouTube va a pasar por una página para hacerlo un audio MP3 MP4 y de por sí ya no tenemos nada más que decir, es como aprovechamos esto, el audio parece que va a durar mucho pero va a estar totalmente cortado. Corte. Y bueno, ahora sí damos una bonita pantalla. ¿Qué dije? Una bonita pantalla. Una bonita pantalla. Ok, eso sí lo voy a dejar. Ahora sí, les damos una bonita tarde, bonito día, o sea, ya... Noche, lo que sea. Hanukkah. Bonita hora. Bonita hora, bueno, disfruten.
Adiós. Adiós.